vamos a hablar de una mujer excepcional, una cusqueña inmensa, periodista, escritora y muy comprometida con su pasión, la literatura, pero también muy comprometida con sus ideas políticas. Me refiero a Clorinda Mato de Turner, la autora de Ave sin nido, probablemente la primera novela indigenista del Perú. Ella enviudó muy joven, pero a fuerza de trabajo y talento consiguió salir adelante. De hecho, puso una imprenta en la que solo trabajaban mujeres. Se llamaba La Equitativa. Qué bonito, ¿no? Pero ella no solamente hizo todo eso, además fue una pionera en la defensa de los derechos de los indígenas y de las mujeres. Por eso estoy muy complacida en presentar este programa desde el parque que lleva su nombre en Miraflores. Acompáñenos. Soy Norma Martínez y esto es Sucedió en el Perú. Clorinda Mato significa el nacimiento de una voz femenina fuerte, poderosa, audible, alternativa en las letras peruanas. Significa también el surgimiento de una generación, una red de mujeres intelectuales que más allá de la creación literaria se comprometen con el devenir nacional, o sea, se convierten en intelectuales públicos. Es el modelo de la intelectual comprometida con sus ideas, con su política, con la literatura y con un saber hacer, con una praxis constante. Es una mujer que trabajó toda su vida con las letras y consiguió un papel protagónico tanto en el Perú como en América del Sur. En 1924, el cuerpo repatriado de Clorinda Mato de Turner, fallecida en Buenos Aires en octubre de 1909, retornaba al Perú después de 15 años. En Lima se había preparado un gran homenaje organizado por la lideresa feminista Zoila Aurora Cáceres, hija del mariscal Andrés Avelino Cáceres, quien fuera amigo incondicional de Clorinda. Zoila Aurora convocó a las sociedades femeninas que se movilizaron entusiasmadas para acompañar los restos de Clorinda al cementerio Presbítero Maestro. Clorinda Mato fue la iniciadora de la literatura indigenista y su vida fue un ejemplo de lucha y compromiso. Es una de las mujeres por las que yo me puedo sentir orgullosa de ser mujer, ¿no? No siempre sucede eso. A veces uno dice, bueno, qué vergüenza que esa persona sea mujer, pero en el caso de Clorinda uno dice, qué maravilla, qué valentía de mujer, y en qué época, en qué momento, y ella no solo
leía, escribía, sino que escribió cosas que no se atrevió a escribir otra persona. Clorinda Mato nació en el departamento del Cusco, el 11 de noviembre de 1852. Sus padres fueron Ramón Mato Torres y Grimanesa Usandivaras, quienes conformaban una familia de pequeños hacendados. La futura escritora fue bautizada como Grimanesa Martina, pero pasaría a la posteridad como Clorinda Mato de Turner. Su padre, Mato Sandivaras, es un pequeño hacendado de Calca. Uno de los mitos que ha sido recogido por la historia y la crítica literaria es que ella era hacendada. Incluso hay quienes atribuyen a su carácter o a su naturaleza de hacendada la escritura de Aves sin nido. No es así, es un pequeño hacendado su padre. Clorinda perdió a su madre de muy pequeña y debido a ello se hicieron más frecuentes sus visitas a una hacienda familiar que quedaba en la provincia cusqueña de Calca. Allí, Clorinda entró en contacto con la naturaleza y con los indígenas. Ellos le enseñaron el quechua y además le contaron relatos y tradiciones orales. Esta etapa de su vida fue importantísima para su futuro como periodista y como novelista. Clorinda Mato reivindicó el quechua como una lengua portadora de cultura y además como un medio perfecto para transmitir emociones. Siempre reivindicó, digamos, el pasado histórico del Cusco, la importancia del quechua, y ella fue, digamos, una actora que defendió radicalmente toda la tradición cultural andina. Lima era la ciudad que más se había beneficiado del auge de la exportación del guano. Ciudades como el Cusco sufrían de abandono por parte del Estado. Estas desigualdades fueron anotadas por viajeros extranjeros que pasaron por el Perú a mediados del siglo XIX. Los viajeros norteamericanos y europeos de la época decían, entre ellos George Squier, casi citándolo, él decía que el viaje a Nueva York para un limeño era mucho más fácil, mucho más seguro y mucho más corto que un viaje a Cusco. La gente que iba a Cusco tenía que haber hecho su testamento antes de emprender el viaje. Clorinda Mato estudió en el Colegio de Educandas del Cusco. Siendo muy jovencita, conoció a quien se convertiría en su esposo, el comerciante británico Joseph Turner. Con él se casó a los 19 años. En 1871, Clorinda Mato se casó con el ciudadano inglés José Turner. Justamente fue él quien le puso el nombre de Clorinda. Ella originalmente se llamaba Grimanesa Martina. Ambos eran simpatizantes de Manuel Pardo, líder del Partido Civil. Pardo llegó a ser presidente del Perú en el año 1872. Este matrimonio se estableció en el pueblo de Tinta, en el Cusco. Allí pusieron una tienda donde acopiaban lana de vicuña y de alpaca suministrada por los pastores que vivían en las zonas aledañas al Cusco. Esta lana luego era enviada a Arequipa, a las grandes casas exportadoras. Por esos años ella no abandonó su vocación por la literatura. Al contrario, escribía constantemente artículos para diversas publicaciones de la región. Las grandes casas exportadoras de lana tenían filiales en pequeños poblados del Cusco, como Tinta. De esa forma, los esposos Turner resultaron siendo agentes de importantes casas comerciales como la Stafford.
Y lo primero que me sorprendió fue el gran conocimiento que tenía Clorinda Mato del rescate de lanas. La sorpresa vino cuando, trabajando archivos en Arequipa y en Cusco, encontré documentos que mostraban que después de establecerse en Tinta con su marido, ellos se dedicaron al rescate de lanas. Mientras trabajaba en la tienda de tinta, Clorinda Mato colaboraba escribiendo en revistas y periódicos regionales. Su carrera literaria comenzaba a despuntar. Clorinda Mato fue periodista durante toda su vida. Ella comenzó en la prensa desde muy joven, en el Recreo del Cusco. Desde 1875 se encuentran textos de ella, y también simultáneamente publicaba en el Correo del Perú, que era una revista limeña. A los 25 años, Clorinda visitó Lima por primera vez. Su fama había llegado hasta la capital. Clorinda Mato de Turner llegó por primera vez a Lima acompañada de su esposo para participar en las veladas literarias que se organizaban en casa de Juana Manuela Gorriti, que vivía más o menos por donde estoy yo ahora, en el Girón Ocoña. Juana Manuela Gorriti era una argentina que hacía años vivía en Lima, era escritora, periodista y maestra, y organizaba estas veladas donde participaban muchas escritoras jóvenes como Clorinda o como Mercedes Cabello de Carbonera. Pero no solamente asistían escritoras, sino también escritores, eso sí, libres de prejuicios sexistas, como Abelardo Gamarra el Tunante o Ricardo Palma. Ella va a ser invitada por Juana Manuela Gorriti, va a participar en las veladas literarias que organizaba esta escritora argentina, y va a ser celebrada, digamos, por sus pares, por las escritoras limeñas, porque era una joven cusqueña que ya publicaba en una revista muy importante de Lima, el Correo del Perú, estas tradiciones, y se perfilaba como una de las plumas más importantes, más significativas del periodo. Son una serie de reuniones a lo largo del 1876-1877, a las que invitan a intelectuales, a escritores importantes. Entonces a Clorinda la invitan, ella ya era amiga de Juana Manuela Gorriti, de Mercedes Cabello, de Teresa González de Fani, todas ellas asiduas de las veladas, y la homenajean por sus tradiciones, como se hacía en esa época, ¿no? Eran homenajes pues muy ritualistas, le ciñen una corona de laureles, la suben sobre una plataforma, le leen una serie de loas, en fin. En ese momento, Clorinda ya colaboraba en las principales publicaciones literarias del país. Firmaba sus artículos con su nombre o con el seudónimo Carlota Dimont, anagrama o transposición de letras de su verdadero nombre, Clorinda Mato. Las veladas convoca a las mujeres que en ese momento están publicando en El Comercio, que están publicando en la Revista de Lima, publican cuentos, publican novelas en serie, y ella, al llegar a las veladas, es recibida como un miembro de este nuevo grupo que se está forjando, de mujeres que además muy pronto van a labrarse su espacio como intelectuales, como escritoras, como personajes públicos. Las veladas literarias limeñas
lo mismo que las actividades comerciales de Clorinda y su esposo, fueron interrumpidas por un hecho trágico: el inicio de la guerra con Chile en 1879. En 1879, cuando estalló la guerra con Chile, Clorinda y su marido José Turner apoyaron a las tropas acantonadas en el Cusco. De hecho, su casa sirvió como un hospital. El coronel Andrés Avelino Cáceres, quien era prefecto del departamento del Cusco desde 1875, organizó la ayuda al ejército peruano de Tarapacá. El año 92 estaba en el Cusco por unos meses y tuve posibilidad de entrar a algunos archivos de la universidad buscando la etapa de Cáceres cuando está de prefecto allí. Y entre esos documentos estaba, parece que hubo una disposición de la Caja de Depósitos y Consignaciones, creo que se llamaba, lo que es Ministerio de Hacienda, que solicitaba que las provincias erogaran dinero para poder apoyar a los soldados que iban a ir a la campaña del sur en primer lugar, ¿no? En tinta está ahí la cantidad, son cerca de 400 pesos, me parece, y hay una acotación que dice: de esta cantidad 386, 84 los entregó la señora Clorinda Mato de Turner. En 1881, cuando los chilenos tomaron nuestra capital, lamentablemente José Turner falleció. Clorinda de pronto se vio sola y obligada a administrar el patrimonio de la familia, y lo hizo con bastante habilidad, llevando las cuentas, pagando las deudas y además lidiando con sus acreedores, que por supuesto comenzaron a aprovecharse de una mujer recientemente viuda. No había cumplido ni siquiera los 30 años cuando enviuda. Debe haber estado casada 10 años. Y al enviudar, primero que nada se dedica por 2 o 3 años a pagar las cuentas que el marido había dejado. El negocio estaba básicamente quebrado y Mato, de una manera exitosa, digamos, saca adelante el negocio. En todo caso paga las cuentas que tenía que pagar. Ella negocia un convenio para pagar por partes la deuda que tiene a Stafford, a la casa Stafford. Relanza un molino de trigo que había iniciado su marido. Y tiene tanto éxito que termina exportando trigo a Bolivia. Paga todas sus deudas, convierte el negocio en un próspero negocio. Y lo más importante, consigue la independencia económica. A fines de 1883, Clorinda Mato se trasladó a vivir a la ciudad de Arequipa. En la Ciudad Blanca se hizo cargo de la jefatura de redacción de la revista La Bolsa y desde allí mantuvo su entusiasmo patriótico hasta el final de la guerra con Chile. Desde Arequipa, Clorinda escribió varias cartas a su maestro Ricardo Palma, donde le relataba las graves dificultades económicas por las que atravesaba. Yo he tenido la oportunidad de leer el epistolario Mato Palma, en la que Clorinda habla constantemente en esas cartas, son 32 cartas, en las que le habla constantemente acerca de su pobreza, acerca de las deudas, de gente que le debe dinero y que no le paga. Y estamos hablando pues de poquita plata, que para ella era mucho, ¿no? Ella habla mucho de sus ganas de venir a Lima, pero de su incapacidad económica para poder financiarse el viaje. Habla mucho del
trabajo oneroso que significaba ser redactora de La Bolsa. Por esos años, ella publicó un libro llamado Tradiciones Cusqueñas, donde plasmaba la biografía de grandes personajes nacidos en esa provincia, como Francisca Zubiaga de Gamarra. ¿Se acuerdan de ella? Claro, la esposa del caudillo Agustín Gamarra, aquella que era llamada la Mariscala. Este libro, Tradiciones Cusqueñas, fue prologado por el gran tradicionalista Ricardo Palma, quien Clorinda admiraba y conocía desde hacía algunos años. De hecho, Ricardo Palma le decía a Clorinda, mi predilecta discípula. En el caso de Ricardo Palma, que podríamos decir que fue su mentor en la fase 1 de Mato, de hecho Mato me parece que publica sus tradiciones en el 84. Las tradiciones de Mato obviamente siguen el formato de la tradición palmiana, por llamarlo así, pero le añaden un aspecto más social, más andino, está preocupada por el indio, ¿no? En Arequipa, Clorinda escribió con entusiasmo sobre el sacrificado ejército de Cáceres que salvaba el honor nacional en la campaña de la Breña. En octubre de 1883, el gobierno de Miguel Iglesias puso fin a la contienda firmando el Tratado de Ancón. Cáceres nunca estuvo a favor de esta paz concesión territorial. El héroe de la Breña y Clorinda Mato tenían muchas coincidencias de pensamiento. Iglesias, que ha firmado la paz y tratado de Ancón, le pide a Lynch, el jefe de las Fuerzas Armadas chilenas, que permanezca en el Perú. ¿Por qué razón? Teme a Cáceres y quiere quedarse en el poder. Y Cáceres se prepara para la guerra civil. Los chilenos se van a ir recién en agosto de 1884. Coincide con el viaje de Clorinda Mato a Arequipa y ella se alinea con Cáceres abiertamente. Hay notas biográficas que hace de Cáceres en un pequeño libro titulado algo así como Perfiles al Carbón de Americanos Ilustres. Ahí hay una toma de posición muy clara por Cáceres. Tenían en común ambos la reivindicación de lo andino dentro de un proyecto político nacional. Clorinda Mato, por ejemplo, consideraba que el quechua tenía que tener un papel constitutivo en la identidad cultural nacional. Cáceres, de alguna manera, había logrado establecer una alianza con sectores campesinos para la resistencia en el momento de la invasión chilena y aparecía como la encarnación de la posibilidad de una nación donde lo criollo no fuese lo hegemónico. En 1884, Clorinda estrenó en Arequipa su tragedia Imazumac o El secreto de los incas. Y en la obra Imazumac, que es la obra de teatro de Clorinda, ella tiene un personaje, Tupac Amaru, que no es precisamente el precursor, pero lo ubica como un joven que sale en defensa, como un indígena que sale en defensa de una chica, de una hija de un personaje ilustre de los incas. Esta chica es asediada por un conquistador, ¿no?, por un español, con la intención de descubrir dónde han escondido determinado tesoro, ¿no? En 1886, Clorinda se trasladó a Lima.
Su arribo a la capital coincidió con el inicio del gobierno de Cáceres. La escritora cusqueña volvió a frecuentar los círculos literarios limeños y escribió en diversas publicaciones. Comenzaba a convertirse en una de las figuras centrales de la vida cultural de la posguerra. En 1889 ocurrirían dos acontecimientos fundamentales en su trayectoria. Ese año publicó su novela Ave sin nido y además asumió la dirección de la prestigiosa revista El Perú Ilustrado. Quizá la publicación más importante a fines de la década del 80 va a ser justamente El Perú Ilustrado. Es una publicación que está editada por Peter Bacigalupi, que era un ítalo norteamericano, un empresario que participaba en distintas actividades comerciales, y la dirección propiamente de la revista estuvo en manos de Clorinda Mato por casi 2 años. En 1889, Clorinda Mato de Turner asumió la dirección de la revista El Perú Ilustrado. Y desde ahí decidió dar realce y divulgar el trabajo de escritores y de la prensa. La prensa escrita, según ideas positivistas, era un medio perfecto para educar y no solamente para educar, sino para promover la cultura. Estas son ideas a las que hay que prestarles atención, ¿no creen? Con esta orientación, Clorinda Mato, al mando de la revista, empezó a publicar novelas por entregas. Dicen que El Perú Ilustrado alcanzó su época de oro cuando Clorinda Mato fue su directora. Tengo un ejemplar original, no uno, en realidad varios ejemplares originales del Perú Ilustrado, porque estoy en la biblioteca del Instituto Río Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Clorinda Mato, desde los periódicos, desde las publicaciones periódicas en las cuales dirigió, editó y trabajó, desde esos lugares estuvo permanentemente abogando y estuvo permanentemente preocupada por la profesionalización, por los derechos del autor, del escritor, del periodista, ¿no? Derecho de imprenta, derecho de opinión. Está súper interesada en profesionalizar al escritor, ¿no? Pero ella estuvo a la altura del desafío y se convirtió en una directora que logró crear a través de la revista toda una red, no solamente nacional, sino internacional de escritores. Y también eso le sirvió para promover su propia obra, principalmente Ave sin nido. En 1889 apareció la que sería la novela más célebre, sin duda, de Clorinda Mato de Turner, Ave sin nido. Para Jorge Basadre, sin ahondar en una apreciación estilística, Ave sin nido es el punto de inicio de la literatura indigenista en nuestro país, porque hablaba del abuso del hombre por el hombre en la serranía, ¿no? En Aves sin nido vemos cómo los campesinos y campesinas son maltratados por algunos malos elementos del clero y del poder político. Amo con amor de ternura a la raza indígena, por lo mismo que he observado de cerca sus costumbres y la abyección a que someten a esa raza aquellos mandones de villorrios, recordando que en el país existen hermanos que sufren, explotados en la noche de la ignorancia. Clorinda Mato de Turner, Ave sin nido, 1889. El imaginario pueblo de Quillac resultaba semejante a las localidades cusqueñas de Tinta y Calca, donde la autora presenció la explotación y maltrato que sufrían los indígenas de parte de sacerdotes y funcionarios públicos. En la primera página de Ave sin nido, Clorinda Mato señala como una necesidad que los curas se casen. ¿Por qué? Porque considera que los curas con celibato sueltos en el interior son una amenaza terrible contra sus feligreses
y especialmente contra las indígenas. La posición de Clorinda Mato es siempre ecléctica, siempre negociando, ¿no? O sea, ella no está en contra del cristianismo ni de la doctrina católica, ella está en contra del clero. Su ataque fundamental es contra el clero y principalmente contra los abusos sexuales que cometían los curas en las zonas andinas. En la novela de Ave sin nido, todo comienza cuando una mujer indígena va a pedirle a la señora Marín, el alter ego de Clorinda Mato, que le ayude a rescatar a su hija que ha sido secuestrada por los majeños. Majeños son esos arrieros de majes que comercian con lana, que le han quitado a la niña porque no han podido pagar, entregar la lana que les toca. Eso es habitual en la época. Según Nelson Manrique, aquí se produce una paradoja entre la biografía de la autora y lo que denuncia en la novela. La novela no es tanto moderna como romántica, es eminentemente romántica, ¿no? Y ahí está ese conjunto de ambivalencias, como por ejemplo, que ella haga la gran denuncia de los abusos contra los indígenas, habiendo formado parte ella misma de este engranaje de explotación que es el rescate de lanas. Ella vivió 14 años como rescatista de lanas. Esa es la paradoja, ¿no? Es estar dentro del mecanismo le permite conocerlo perfectamente y hacer la mejor descripción de lo que es este mecanismo de explotación. Ave sin nido es considerada la primera gran novela indigenista latinoamericana. Pero es un indigenismo filantrópico, ¿no? Es del estilo de espera que su novela haga que se apiade el corazón de las otras personas para que liberen al indio, para que emancipen al indio. Por ser una novela de denuncia que atacaba a sectores de poder, Ave sin nido fue llamado un libro infernal y fue realmente criticado y atacado por los sectores más conservadores de la política y de la intelectualidad peruana. Uno de estos señores que realmente se la agarró con Clorinda Mato fue el reconocido intelectual Pedro Pasoldán y Unanue. Él, en 1892, bajo un seudónimo, expresó palabras durísimas contra el trabajo de Clorinda y contra su persona, ¿no? Fue racista, machista, retrógrada, en fin, fíjense lo que dijo. Querida tía Clorinda, hace tiempo que escondido me encuentro aquí, en esta hacienda, pidiendo a Dios que se venda la obra de Ave sin nido. Te has metido a marimacho con los hombres en refriega. Ya te darán un cocacho, ¿no lo ves? Porque eres ciega. Con el olor que despides, que es olor a vinagrillo, harás correr a 100 como el añazo zorrillo que usa los mismos ardides. Por más que bajes y entornes esos ojuelos que gachos están de puro borrachos, siempre serás maritorne y escribirás mamarrachos. El sobreno de Soquía, en El Chispazo, Lima, 22 de abril de 1892. Salen unos libelos tremendamente hirientes contra Clorinda en El Chispazo, que es el periódico de Juan de Arona, en la que son libelos que se publican, me parece que son mensualmente, ciertamente son sistemáticos. Es una columna ficticia que escribe el sobrino de Clorinda a Clorinda y se dirige a Clorinda de esta manera, ¿no? Querida tea Clorinda, o sea, caricaturizando el acento cusqueño de ella, y en el cuerpo de las cartas le dicen vieja jamona, tacaña, apestosa, le dicen que huele a vinagrillo, aquí hay un ataque directo al hecho de que ella no tenía hijos. Era la reacción de una intelectualidad machista y retrógrada. Creo que los
intelectuales varones de la época se sienten verdaderamente amenazados por este surgimiento, no de una, ni de dos, ni de tres, sino de un grupo de mujeres que escriben novela, que hacen periodismo, que fundan escuelas, que fundan periódicos y revistas, que viajan, que son invitadas a Nueva York, a España, y ellos se sienten desplazados. Al poco tiempo de haber asumido la dirección del Perú Ilustrado, se responsabilizó a Clorinda por la publicación de un artículo considerado sacrílego firmado por un escritor brasileño. Finalmente, Clorinda terminó siendo excomulgada. Se va a publicar un texto Magdala en el cual se insinúa un romance entre Jesús y María Magdalena, una especie de antecedente, digamos, del Código Da Vinci. Y eso va a provocar inmediatamente una reacción de la Iglesia contra Clorinda Mato, haciéndola responsable de ello, y contra la revista. Incluso se llega a amenazar que se va a excomulgar a todos los que compren la revista. Entonces ella se ve presionada por la Iglesia y por los sectores conservadores de Lima, y se ve forzada a renunciar al Perú Ilustrado. Pero no todas fueron voces ofensivas. En el Perú y en el extranjero se hicieron escuchar palabras de apoyo para Clorinda. Es conocida una carta del presidente Cáceres, donde reafirmó su respaldo a la escritora cusqueña. El alejamiento de la dirección de la revista no significó que Clorinda abandonase el periodismo ni las letras. Ella siguió participando en otros proyectos editoriales. En 1892 publicó su segunda novela indigenista, Índole. Índole se ubica, como te digo, en una especie de transición, probablemente una ceja de selva o algo así. O sea que está en camino desde los Andes hasta la ciudad de Lima, la capital. Y un tema interesante en Índole es la crítica moral, la preocupación de Mato por la necesidad de no poner el dinero por encima de los valores, ¿no? Y esa es una de las temáticas que está preocupada en narrar, en describir, en trabajar, y definitivamente está influenciada ya por el naturalismo, ¿no? De alguna manera u otra. Poco después, Clorinda Mato publicó Herencia, su tercera novela, esta vez ambientada en la capital. Es una novela que ya claramente se inscribe en un horizonte estético naturalista, ¿no? Es interesante cómo Clorinda Mato en 20 años condensa estéticas románticas, realistas y naturalistas. Herencia es la novela más radical de ella. En ella presenta ya una clara articulación entre el capitalismo y la sexualidad. Es una crítica terrible a una Lima mercantilizada, deshumanizada, dominada por el sexo y el capital. Mato da cuenta de una sociedad que está preocupada por las apariencias, en las que el despilfarro es tremendo, y en el cual ya aparece un mundo un poco más sórdido de ciudad grande, ¿no? Con todos los males que eso implica. Otro tema recurrente en Clorinda fue su apoyo a las inversiones extranjeras para generar el desarrollo del país. Además, ella sentía una gran admiración por Estados Unidos, que representaba en ese momento al país de las oportunidades, al prototipo de sociedad joven y moderna.
un lado, Mato está muy preocupada por el indio, por rescatar nuestro pasado precolombino, digamos, ¿no? Nuestra herencia incaica. Está preocupada por el quechua, está muy interesada en el quechua, por lo autóctono, digamos, ¿no? Y por otro lado, Mato, vamos a decirlo de repente en unas palabras un poco forzadas, pero Mato es una especie de capitalista libre mercado casi delirante, ¿no? O sea, en algunos de sus títulos de los periódicos, digamos, algún periódico, Mato se refiere al inversionista extranjero como el que nos va a salvar, ¿no? Eso hay que contextualizarlo también en el momento en el que Mato está hablando, ¿no? En 1892, Clorinda Mato de Turner formó una imprenta y le puso un nombre verdaderamente extraordinario. La llamó La Equitativa. En ella solo podían trabajar mujeres. Entre 1892 y 1893 se imprimió allí el bisemanario Los Andes, que apoyaba las ideas políticas de Andrés Avelino Cáceres. Cáceres y Clorinda no solamente tenían en común esta visión política, sino además un intenso amor por la cultura andina. Ella tiene una relación muy estrecha con Cáceres y funda su diario, Los Andes, en la que publica, por ejemplo, cartas personales que Cáceres le manda a ella felicitándola por Abecinido, que ya ha sido publicada. El gobierno de Cáceres y el liderazgo intelectual de Clorinda Mato de Turner tuvo un violento final cuando en 1895 Nicolás de Piérola y sus montoneras ingresaron a la ciudad y tomaron la capital, sacando del gobierno a Andrés Avelino Cáceres. Evidentemente, la imprenta fue destruida. Clorinda se salvó de morir, pero no se salvó del destierro. Comparte la desgracia de Cáceres, ¿no? Luego de la guerra civil de 1895, Cáceres es derrotado, tiene que refugiarse en un barco e ir al exilio, y Clorinda Mato también, y el mismo año 95 cae, ¿no? Lo primero que hacen es, cuando entran a Lima, es tomar su imprenta, destruir su imprenta. Parece que tiran los muebles a la calle, tiran todos los tipos a la calle, toman de rehén a su hermano, al hermano de Clorinda, a David, lo secuestran. Y la propia casa de Clorinda es atacada. Entonces ella tiene que huir, forzada por las circunstancias políticas, y termina en Buenos Aires. Exiliada en Argentina, Clorinda enfrentó su nueva realidad alejada de la política peruana. No le fue mal. Ya gozaba de prestigio internacional como escritora. Fue convocada para dictar conferencias. Es célebre una ponencia que realizó en el Teatro Ateneo de Buenos Aires, cuyo título era Las obreras del pensamiento en la América Latina. Un discurso bien importante en el cual hace un recuento de las escritoras y las intelectuales latinoamericanas. Un recuento muy detallado y sobre la labor de estas intelectuales, escritoras, periodistas, ¿no? Latinoamericanas. En este discurso se refiere a las obreras del pensamiento, ¿no? De alguna manera este discurso, digamos que es la fundación de su proyecto argentino, yo creo. En Buenos Aires, Clorinda Mato de Turner dirigió una publicación de gran éxito, El Búcaro Americano.
El Búcaro Americano, que es una revista que se pretende continental y que donde ella va a publicar algunos textos y va a convocar a muchísimas otras escritoras, ¿no? Es un periódico también muy exitoso, al que le llegan todo tipo de colaboraciones, y gracias a este periódico la invitan a España, la invitan a Suiza, y hace su tour por Europa, ¿no? Y bueno, se queda en Buenos Aires desde el 95 hasta su muerte. En 1902, Clorinda Mato publicó en Buenos Aires Boreales, Miniaturas y Porcelanas, un libro de memorias dedicado a su padre. Su carrera académica estaba bien encaminada. En esta etapa, colaboró con diversas publicaciones de Buenos Aires, Montevideo y Nueva York. En 1908, recorrió gran parte de Europa y, aunque ya bastante enferma, logró terminar un libro sobre esta experiencia, Viajes de Recreo. El 25 de octubre de 1909, falleció en el exilio en una clínica de Buenos Aires. La mujer que salió adelante, a pesar de los ataques y problemas de todo tipo que sufrió en su país, moriría fuera de él, exiliada, víctima de una pulmonía. En el año 2010, el cuerpo de Clorinda Mato de Turner fue trasladado del cementerio Presbítero Maestro en Lima, donde descansaba luego de haber sido repatriada de Buenos Aires en 1924, hasta el cementerio La Almudena, en su natal Cusco. En el siglo XIX, en plena sociedad machista y conservadora, una mujer valiente como Clorinda Mato de Turner supo encontrar, inventarse maneras de comunicar su sentir en esa sociedad y de compartir su pensamiento y sus ideas. Por eso la admiramos y la honramos. Ella además fue una pionera en la lucha por los derechos de los indígenas y de las mujeres, los derechos de las minorías. Y en ese sentido todavía queda muchísimo trabajo por hacer. ¿Qué estás haciendo tú? Nos vemos en la próxima.